pasado bien. ¿Qué tal? Bienvenidos al Fresco. Ya sabéis que os vamos a contar todo el ocio y toda la cultura de la provincia de Albacete, y hoy tenemos un invitado muy especial aquí en el programa. Es escritor Vicente Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vicente? Hola, buenas. Pues presenta aquí Camila Guidú, Un espíritu libre. Es la segunda novela que presenta en esta casa, Emisión 6 Televisión, y la verdad es que tengo muchísimas ganas de conocer un poco más los detalles de su historia. Pero antes de empezar me gustaría saber, Vicente, ¿cómo se gestó todo esto? Pues la verdad es que si nos retrotraemos al primer libro, yo he sido deportista toda mi vida, me he dedicado al deporte y más concretamente al baloncesto, y lo de escribir surgió a través de la pandemia. Esto ya creo que lo comentamos en alguna ocasión. Y bueno, una vez que ya me lancé, saqué el primero y me quedé muy contento, a la gente le gustó y tal, pensé en escribir otro. Y a raíz de ver cómo cierta gente, sobre todo jóvenes, no llegaban a comprender lo mal que se vivió en otra época en que había un régimen autocrático y la libertad era muy difícil de conseguir, pues pensé en hacer un personaje que viviera las dos épocas. La época de la dictadura, donde no se tenían libertades, y la otra época donde ya una apertura de democracia y tal llevaba consigo pues ganar muchas libertades, tener mucha más libertad para crear una obra con sentido y con lo que uno le salía de sí, sin necesidad de censura ni de este tipo de cosas. ¿Y quién es Camila Guidú, la protagonista de esta historia? Pues es una persona que, siendo de una familia bien, tenía inquietudes de libertad, le gustaba el arte, le gustaba pintar. Se tiene que enfrentar, esto pasa al principio, lo puedo decir sin necesidad de hacer spoiler, se tiene que enfrentar a su padre porque ella quería pintar a toda costa y su padre quería que fuera abogada. Al principio accede en que dé clases de pintura, pero con la idea de que al final estudiara Derecho, estudiara abogada, como el padre, como el abuelo y como la tradición familiar. Ya no voy a contar más sobre evidentemente. cómo surge la cosa, pero la pintura era su vida. Aparte de contar su historia, también en cuanto a la política, ese momento que vive en diferentes épocas de su vida, también se cuenta su historia sentimental. Sí. ¿Qué le ocurre por su cuerpo, en el cuerpo de Camila? Pues era una persona con inquietudes y curiosamente vivir una época en la que las libertades a nivel sexual estaban muy reprimidas, familiarmente, amigos, amigas, no se hablaba de nada de eso, todo era tabú. Hay que tener en cuenta que esta chica nace en el 48, en 1948, y entonces, claro, en aquella época hablar de sexo y tal... Normal. Y ella ya cuando empezó a pintar y tenía esa inquietud, quería pintar un desnudo, quería saber cómo era el cuerpo de la mujer. Lo conocía porque era el suyo, pero el del hombre no. Y ese tipo de inquietudes le llevan a ser un poquito adelantada a su época. ¿Te has fijado en alguna mujer para retratar a Camila? Bueno, no. Luego voy a leer un fragmento de cuando era pequeñita y ahí relato pues cómo era mi hija, eso sí, que era de la misma manera. Sí. Lo que pasa es que luego mi hija tuvo otras inquietudes y siguió por otro camino, aunque es también un poco artista. Pero bueno, basándome un poquito en ese inicio, luego pues todo ha salido de mi cabeza, de mis vivencias y de lo que yo he podido imaginar sobre esta mujer. Eso te iba a contar, sobre cómo te enfrentaste a los inicios de Camila, de esa época en la que había dictadura, no había libertades. ¿Cómo fue rememorar todo un poco eso a la hora de escribir la historia de Camila? Pues curiosamente, el tema es que ella empieza a pintar un cuadro con un desnudo de hombre con ciertas características, que lógicamente su profesor de pintura le dijo ¿dónde vas, hija mía? Esto es una maravilla el cuadro, pero esto no lo podemos sacar a ninguna parte. Y los padres tampoco se podían enterar, total, que ella hizo el cuadro a escondidas. Y cuando terminaba de pintar alguna zona, alguna parte del cuadro, lo escondía. Lo sacaba otra vez cuando estaba sola y no tenía gente que la pudiera vigilar, lo volvía a sacar, y así fue terminándolo. Pero el cuadro no lo expuso hasta que pudo salir más adelante al extranjero, y allí donde lo pudo exponer este cuadro. Esto es un ejemplo, pero igual que con este cuadro pasó con muchos otros. Ella cada desnudo que pintaba no lo podía exponer.
es un reflejo de lo que pasó en su día, lo que sigue pasando también, porque a pesar de que tengamos libertades, siempre hay alguien que nos para los pies. Y a Camila supongo que a medida, cuando llegó la democracia y demás, también se encontró piedras en el camino. De hecho, o sea, ella siendo mujer, incluso siendo mujer, tenía más trabajo que un hombre en aquella época. Y otra cosa que le ocurre cuando empieza a ganar dinero, ella no puede tener una cuenta en el banco, la tiene que tener el padre. Y el padre le pone el nombre y tal, y el dinero suyo se mete ahí, pero es el padre el que tiene. Es que parece, Vicente, que eso... Que parece que eso es mentira, la gente joven no se lo pueden imaginar. Y que pasó hace muchísimo tiempo y realmente está a la vuelta de la esquina. Claro, está ahí a la vuelta de la esquina, que de esto hace 60 años. Que tampoco hace tanto, 50, 60 años. Bueno, yo también creo que Camila Guidú, el libro Un espíritu libre, es la conquista de las libertades, ¿no? Es un reflejo de la conquista de las libertades de la mujer, de una mujer concretamente, en este caso de Camila, pero que podría ser el reflejo de cualquier mujer que haya vivido en aquella época y que haya ido pues creciendo, ¿no? A lo largo de estos años. Así tuvo que haber muchas. Y yo recuerdo pues estas mujeres que se han tenido que enfrentar al sufragio universal, pues mira, incluso Carmen Conde, que es una escritora que anduvo viviendo en Albacete, yo qué sé, ha habido montones de gente, artistas, tanto en la literatura como en la pintura, como cualquier otra cosa, que se han tenido que enfrentar a regímenes que coartaban totalmente las libertades y mucho más las de la mujer. Se mete en política también, sí, Camila. Sí. De hecho, ella va a hacer un viaje al extranjero en la época de la dictadura todavía. Bueno, hay que decir que yo no llamo España al país, le llamo Ascal, pero realmente es España. Y Madrid no es Madrid, es Madaya o Madjala, se puede pronunciar como se quiera, pero realmente es eso. Y cuando iba a salir a este viaje al extranjero se pone en contacto con la resistencia que había aquí a la dictadura para ver si tenía que llevar algo a la resistencia que había en Francia. Ella tenía que pasar por París y efectivamente se lleva camuflada en una maleta en según de fondo, se lleva una serie de documentos para entregárselos a la resistencia que había fuera de España contra la dictadura. Y luego ellos allí le dan otros papeles que también tiene que esconder para traerlos aquí. Y tiene que tener una reunión allí con ellos y tal, lo tienen que hacer todas escondidas, incluso en París. Pero hay bueno, me parece que estoy contando ya demasiado. Bueno, no cuente ya demasiado. Se mete en política y evidentemente eso también le llevará por otros derroteros y demás, y la gente lo tendrá que descubrir qué es lo que ocurre a Camila. Pero si tuviésemos que destacar algún momento importante, no hace falta que lo desarrolles tanto, ¿qué momento importante destacarías de la historia de Camila de forma global, para cuando la gente lo lea, para cuando llegue a ese punto, diga, pues qué razón tiene Vicente? Pues yo el fundamento del libro lo he comentado al principio, o sea, que la gente que no ha conocido lo que es una dictadura y los problemas que trae de libertades y de creación para artistas y de libertad de la vida cotidiana, de salir a la calle y no tener miedo, como hemos tenido en la época franquista, hemos tenido miedo de salir a la calle, de no hacer nada que fuera negativo para que no te metieran en la cárcel, no manifestarte para que no te cogieran, te pegaran 4 porrazos los policías y te metieran en la cárcel, como le pasó a ella y a otros. Y, en fin, ese es el fundamento de inicio. Luego ya, cuando ya se supera bien la democracia, el hecho de que sea una persona tan íntegra, con un espíritu libre, sí, pero muy íntegra, con características personales captadas de movimientos como el movimiento hippie, de libertades que se adelantaron mucho a nuestra época de ahora y que ahora están en boga, pero que ya se vivieron en aquella época. De libertad en el sentido de luchar contra lo impuesto en las luchas universitarias de los años 60. El mayo del 68 influyó mucho en ella también. La revolución que hubo en París, en Francia, sobre las libertades y demás. Todo eso fue lo que configuró su ideología. Bueno, eso es un personaje ficticio el de Camila, pero con un trasfondo muy real, donde vais a recordar pues momentos muy puntuales de nuestra historia que no hay que olvidar, evidentemente. Y ya para ir finalizando, Vicente, no sé si después de Camila Guidú y también el libro que tengo aquí, Esperanza entre sombras, ya te has puesto manos a la obra en tu próxima novela.
Seguro, ¿no? O me equivoco, no lo sé. Estoy escribiendo un tercero ya que he empezado. Llevo realmente poco, pero como le decía esta mañana a un amigo que le he contado un poco, dice, pero ya has escrito tanto, digo, no, he escrito solo de libro pues aproximadamente 18 páginas, de Word pues serán 10 o 12. Sí. Digo, pero el libro está aquí, yo te estoy contando lo que tengo aquí sobre el libro. El origen es un niño de los de la guerra, sí, de familia republicana, que tiene que montarse en un barco e irse para no morir. Y los padres se quedan peleando aquí, en el País Vasco. También con trasfondo, un fondo histórico y demás. Sí. Aquí ya va a haber, España va a ser España, Bilbao va a ser Bilbao, Santurce, que es de donde sale en un barco este muchacho, con otros muchísimos niños, va a ser en Santurce. Pauillac, que es el puerto francés al que llegan, cerca de Burdeos, también va a ser Pauillac, van a ser ya ciudades reales. Y este niño, pues con 8 años, se llama Roberto y va a Leningrado, de entonces, que ahora es San Petersburgo. Y entonces, pues, hace su vida allí con el tiempo y ahí, hasta ahí puedo leer. No lea más. Porque luego hace su vida allí y el hijo es el que viene luego a España. Y el libro sigue por ahí. Pues ya que te tenemos aquí, Vicente, me gustaría que leyeses un fragmentito de Camila Guidú, Un espíritu libre, para que la gente sepa más o menos también de qué trata la historia, y ya que te tenemos aquí, que tenemos al autor, pues siempre es un privilegio, la verdad, que te lo lea alguien. Bueno, pues voy a leer 2 trozos. Vale. Uno en el que ella es muy niña, 2 trozos muy cortitos, tampoco nos vamos a entender mucho, y luego otro en que ya es adolescente, donde le influyen ciertas ideologías y ciertas cosas que ella vive. Vale. Bueno, empiezo con el primero. Camila era una niña, en este primero es el que digo yo que una hija mía iba por ahí. Iba por ahí, pero después no tiene nada que ver. Camila era una niña muy activa y despierta. No paraba quieta un momento, siempre inventando y creando lo que su imaginación le sugería. Era capaz de permanecer largo tiempo realizando tareas sin notar que el tiempo pasaba y sin escuchar lo que en momentos determinados le dictaminaran sus padres o la empleada de hogar que colaboraba en las tareas de la casa. Una vez concentrada en algo, el mundo ajeno a ello se desvanecía y hasta que no finalizaba su labor, no retornaba a la cotidianeidad. Esa es una característica de base, que aquí tenía ella 7 o 8 años. Aquí era muy pequeñita, aquí era menos de eso todavía. Tendría 2 o 3 años o 4 como mucho, en este párrafo. Y luego ya más adelante, cuando ya es un poquito mayor, aquí podría tener 18 años más o menos, porque esto es el 65, lo que voy a leer ahora, ella nació en el 48, pues 17 años más o menos. En aquellos años llegaban noticias desde el extranjero del auge de un movimiento contracultural de pensamiento y de vida que se estaba extendiendo por gran parte de los países occidentales y que se complementaba en algunos aspectos con la filosofía de vida de algún país del sur de Asia. Se trataba del estilo hippie de entender la existencia. La libertad, la paz, el amor, el respeto y la compasión eran los conceptos clave. A Camila le entró de lleno, influyendo bastante en ella, por lo que en aquel verano de 1965 comenzó a fraguar sus sentimientos y su configuración ideológica. Algo esencial para modular las características de su personalidad, que serían claves en todas las decisiones que se vio obligada a tomar a lo largo de su vida. Pues Vicente, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro programa de Al Fresco, en nuestro programa de verano, y presentar Camila Guidú, Un espíritu libre. Muchísimas gracias. Encantado de que me hayas entrevistado. Bueno, pues el libro está publicado por Círculo Rojo, lo podéis encontrar en todas las librerías, ¿no, Vicente, de Albacete? Así que apuntad el nombre, Camila Guidú, Un espíritu libre. Acercaros a la librería popular, por ejemplo. Eso, en las 3 están. En todas las librerías, y si no están, os lo piden, que no hay ningún problema. ¿Eso o Popular? Pues ya lo ha dicho Vicente, en qué librerías lo podéis encontrar. Y nosotros continuamos, evidentemente, porque tenemos muchísimas cosas que contaros sobre ocio y cultura de aquí, de la provincia de Albacete.